¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Quien les habla es el abogado Luis Fernando Murillo Ordóñez, coordinador del equipo CIMEX de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Corrupción del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos los presentes, ¿no? Para dar inicio, pues, a este taller respecto, ¿no? Cuyo objetivo tiene el brindar las orientaciones sobre el adecuado registro de denuncias y los procesos administrativos disciplinarios en el sistema de monitoreo de expedientes CIMEX, ¿no? Que está dirigido, en este caso, a los especialistas en procesos disciplinarios, tanto de las direcciones regionales, las gerencias regionales de educación, como también de la SUGEL a nivel nacional. En esta oportunidad vamos a dividir esta capacitación en dos ejes básicamente. El primero de ellos respecto al marco legal y la importancia del registro del CIMEX, el cual nos va a servir efectivamente para saber que el CIMEX tiene una regulación y también por qué tenemos que registrar, ¿no? O sea, qué beneficio nos trae este registro. Como segunda parte, que es prácticamente la más extensa, vamos a tener lo que es el taller propiamente dicho, en el cual se va a realizar cómo es el registro, ¿no?, de la información en el CIMEX, lo cual nos va a servir para ver cómo accedemos al CIMEX, ¿no?, dónde podemos colocar la información y todas estas dudas, ¿no?, que siempre se nos presentan, ¿no?, al momento de registrar una denuncia o los procedimientos administrativos disciplinarios. Debemos indicar también previamente que solicitar que se pueda registrar en el link de asistencia que está en el chat y que se va a ir colocando cada cierto tiempo para que podamos registrar toda nuestra asistencia por el link. Asimismo, por un tema de un mejor orden, todas las preguntas que se van a formular se va a realizar a través del chat. Entonces le vamos a pedir que desde el inicio de la exposición, en cualquier momento, ustedes puedan registrar sus preguntas a través del chat y estas van a ser respondidas al finalizar las dos exposiciones, es decir, tanto del marco legal como del taller del CIMEX. Una vez concluidas estas exposiciones, vamos a tener una etapa de preguntas en la cual se van a resolver todo lo que ustedes han realizado a través del chat. Finalmente, indicarles que, por favor, también al finalizar esta capacitación, se va a colocar una encuesta de satisfacción y una vez que ustedes lo completen, podrán acceder al PPT de este taller. Bueno, ahora a continuación vamos a entrar ya prácticamente al primer punto de este evento, ¿no?, que es el marco legal y la importancia de registro en el CIMEX. Bueno, como les comentaba, en esta parte vamos a enfocarnos básicamente en lo que es cuál es el marco legal pues, que regula el CIMEX, ¿no?, y cuál es la importancia de este registro. Tenemos en principio estas normas, que es la Resolución Ministerial 308 del 2014, como ustedes ven ya desde hace algunos años, ¿no?, que es la que oficializa el CIMEX, ¿no?, y dispone su uso en todas las instancias educativas a nivel nacional. No solo de Lima, sino que abarca todas las direcciones regionales, las gerencias regionales y también las UGELes, a nivel nacional sin distinción. Posteriormente tenemos la norma, la Resolución Ministerial 636 del año 2018, que es básicamente el que desarrolla el tema del CIMEX, ¿no? Nos especifica qué es lo que debemos registrar, cuáles son los plazos a seguir, cuáles son los perfiles de los administradores de CIMEX, cuáles son las obligaciones que deben cumplir los registradores, los administradores, ¿no?, los directores de UGEL y directores de DRE. Todo esto se especifica en la norma técnica, disposiciones que regulan el uso del sistema informático de monitoreo de expedientes CIMEX. Asimismo, tenemos también la resolución viceministerial 091 del 2021, ¿no?, que es el que regula lo que es el proceso administrativo disciplinario en el marco de la ley 29944, es decir, todo el PAD seguido a los docentes. Dentro de esta norma que se especializa específicamente en lo que es el proceso disciplinario de los docentes, también se indica pues que es una obligación de las comisiones permanentes y especiales disciplinarias para docentes es realizar el registro de las denuncias en el CIMEX. Bueno, ¿qué es el CIMEX y para qué sirve, no? En principio, como muchos de ustedes deben saber, es una herramienta informática, ¿no?, que es administrada por la OTEPA, es decir, por esta oficina,
quien se encarga pues de dar un soporte técnico, de difundir el CIMEX, ¿no? Y de estar en permanente comunicación con ustedes para ver cualquier problema que se genere, ¿no? También estamos con un monitoreo constante para ver si se está cumpliendo con registrar o no estas denuncias. Eh, ¿Qué se registra, no? Lo que se registra son, como se mencionaba anteriormente, todas las denuncias y también los procesos administrativos disciplinarios que se siguen tanto al personal docente bajo la ley de reforma magisterial como también al personal administrativo bajo la ley de servicio civil. Es decir, no solamente se registran los procesos administrativos disciplinarios propiamente dichos, cuando hay una instalación de PAD, sino también las denuncias, ¿no? En principio registramos la denuncia y luego también si se genera un proceso administrativo disciplinario y también las etapas de los mismos, es decir, los informes de precalificación, ¿no? Los informes finales de las comisiones, finalmente lo que son también las resoluciones que terminan una sanción o una absolución de los denunciados. Todas estas etapas deben estar registradas en el SIC. Es importante indicar acá que no se encuentra incluidos dentro del CIME lo que son las faltas leves, ¿no? Las que son vistas prácticamente en los casos de los docentes, por el director del establecimiento educativo, las que no ameriten más, algún tipo de suspensión, ¿no? De, eh, de los denunciados. Todas estas faltas leves no deben ser registradas en el CIMEX. Tampoco abarca lo que es los procesos disciplinarios seguidos en los institutos y las escuelas de educación superior. Eso hay que tener en cuenta, entonces. Solamente lo que está bajo el alcance de la ley de reforma magisterial, la ley de servicio civil. ¿Cuál es la importancia de ese registro, no? O sea, ¿para qué nos sirve, no? ¿Por qué nos tenemos que estar llenando con frecuencia el CIMEX? Primero, si nosotros lo tenemos al día el CIMEX, vamos a poder contar pues con una base de datos confiable respecto a todas las denuncias que se presentan a nivel nacional. De esta manera, pues nos va a permitir elaborar informes, ¿no? Que están en relación con un registro cierto y actualizado. Muchas veces al Ministerio de Educación, por ejemplo, nos preguntan cuántas denuncias, sobre todo en temas sensibles como violaciones sexuales o actos de corrupción, se presenta en determinada región, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el CIMES de una manera actualizada, podemos simplemente descargar esa información sin consultarle a ustedes. Pero imagínense si no lo tenemos al día, digamos así, el CIMES, pues tendríamos que estar solicitando a cada región, a cada dirección regional, ¿no? Que nos envíen esa información para nosotros recién otorgar una respuesta. Entonces, esto nos va a servir mucho para tener un mejor, un registro cierto y actualizado. Asimismo, nos va a facilitar el seguimiento y monitoreo de las denuncias, ¿no? Para el fin de evitar las prescripciones, ¿no? Y la falta de investigación. Si bien es cierto, en muchas regiones hay excesiva carga de denuncias, ¿no? Se incumplen los plazos. Esto puede generar efectivamente, si no se hace un adecuado seguimiento, que prescriban, ¿no? Prescriban estos casos y finalmente, ¿no? Ante la falta de investigación, pues se genera una impunidad que no dice bien de nuestra gestión, ¿no? Nos quedamos mal, ¿no? Y ante la sociedad. Entonces, por ello, si nosotros tenemos también actualizado el CIMES, vamos a poder realizar nosotros mismos, ¿no? O sea, es decir, cada responsable de la UGEL, de la DRE y también la OTEPA como administrador, pues realizar un adecuado seguimiento de estas denuncias. Ahora, ¿quiénes son los que deben registrar? Como se mencionó al inicio, ¿no? La obligación es de todas las IGETs, tanto direcciones regionales, gerencias regionales como UGELes. Todos tenemos la obligación de registrar y tener al día el CIME. Para ello, cada IGET debe designar a un servidor, quien va a realizar esta labor. Si bien es cierto, la norma no señala quién efectivamente, qué perfil debe tener este registrador, pero nosotros recomendamos que deba ser un servidor que labore pues en las comisiones disciplinarias de docentes, ¿no? O en las secretarías técnicas de procesos administrativos disciplinarios, ¿no? Y de preferencia también quizás un abogado conocedor de este tema. ¿Para qué? Para que, debido a que es una persona que ya está familiarizada con estas denuncias, pues le sea mucho más sencillo, ¿no? Colocar esta información. Pero ello no obsta para que en caso de repente no se cuente con un perfil de este profesional, pues se pueda designar a otra persona, ¿no? Que igual también se le va a capacitar, se le va a orientar y vamos a estar siempre en un constante apoyo a estos servidores. De manera general, ¿no? Pasamos a ver lo que son los perfiles de acceso al CIMEX. Tenemos en principio el registrador.
que es la persona que le mencioné hace un momento, ¿no? Que es quien directamente va a ingresar y la información de estas denuncias y la va a actualizar también, ¿no? Es decir, esta persona recibe una denuncia y lo va a registrar en el CIMED. Luego, cuando en esta denuncia, imaginemos, se dé un informe de precalificación, también lo va a registrar. Informes del órgano instructor también. Todas las etapas de esta denuncia. Es el que directamente está obligado a realizar ello. Luego tenemos al perfil de administrador del CIMEX, ¿no? En este caso, el titular de la respectiva UGEL, quien es el responsable de monitorear y supervisar, pues, que se realice este registro. Es decir, los directores del UGEL tienen que directamente, pues, supervisar a este registrador que esté cumpliendo con sus funciones. También tenemos un perfil de administrador regional, que en este caso es el titular de la Dirección Regional o la Agencia Regional de Educación, quien a su vez van a supervisar y monitorear el registro en cada una de sus UGELs. Efectivamente, para ver si están cumpliendo con registrar las denuncias y si asimismo se están actualizadas. Finalmente, tenemos lo que es el perfil de administrador nacional, que esto se encarga específicamente de esta oficina, la OTEPA. Nosotros tenemos la función, pues, de brindar asistencias técnicas de manera general como esta, o de manera individualizada también, cuando ustedes nos soliciten, ¿no? Cualquiera de ustedes nos soliciten una asistencia técnica, una capacitación de manera personalizada, pues también lo vamos a hacer. Y nos encargamos también de supervisar a su vez que todas las IGED cumplan con este registro. Por eso es que ven ustedes que de manera recurrente nosotros enviamos documentación para pedir información respecto a las denuncias, a la falta de registro, o asimismo de registrador, ¿no? Porque muchas veces se modifica el registrador y no nos informan. Y ello es importante señalar, ¿no? Que por favor cada cambio de registrador o administrador pues se nos sea comunicada a través de los requisitos establecidos, porque si no, no tenemos forma de saber quiénes son los registradores. Ahora, y en relación a ello, debemos indicar efectivamente cuáles son los requisitos de acceso al CIMEX. Esto está regulado en la norma técnica, la del 2018 que se mencionó al inicio. Primero, hay que suscribir un formato de solicitud de acceso al CIMEX, ¿no? Y un compromiso de confidencialidad. En ello nos vamos a comprometer, pues, específicamente a mantener en reserva la información que tenemos del CIMEX, a no divulgarla. Estos compromisos, este formato, ¿no? Va a ser firmado tanto por la persona a quien se va a designar como registrador, como el titular de la entidad, es decir, el titular de la UGL, el titular de la DRE o GRE. También se debe contar con un correo electrónico de preferencia institucional. Sabemos que efectivamente no todas las IGED cuentan con un correo institucional, entonces en ese caso sería un correo personal, pero como le recomendamos que sea de preferencia un correo institucional, el cual debe contar con un perfil también en Educa, porque el CIMES tiene un soporte en Educa. Finalmente, tenemos que tener el acto administrativo mediante el cual se realiza la designación, ¿no? Es decir, el oficio, el memorándum, ¿no? Que lo designa a tal servidor como registrador del CIMES de la IG correspondiente. Ahora, y la formalidad es que esta información debe ser remitida a través de la mesa de partes, es decir, no puede ser emitida por WhatsApp, por correo, ¿no? Sino que tiene que ser necesariamente remitida a través de la mesa de partes, tanto física como virtual del Ministerio de Educación y dirigido, pues, a la Oficina General de Transparencia y Ética Pública Anticorrupción. Estas formalidades son necesarias y se debe hacer cada vez que se modifique al registrador. Muchas veces el registrador ya no labora en la institución, entonces debemos hacer esta modificación para informándonos a la OTEPA. ¿Cuáles son las obligaciones de este registrador? Pues es consignar las denuncias, ¿no? Todas las denuncias que ingresen a la comisión de docentes, a la Secretaría Técnica de Servir, deben ser registradas en un plazo máximo de 2 días hábiles. Si llega la denuncia hoy, pues tengo 2 días hábiles, pues, a partir del día siguiente para poder registrar esta denuncia. También, como le mencionaba hace un momento, tiene que actualizar todas las etapas del proceso administrativo disciplinario. Y en caso se presente algún tipo de inconveniente, ¿no? O de repente algo no se comprendió respecto al CIMES, pues se debe informar al titular para que, a su vez, ¿no? Se nos informe a nosotros para ver cuál es el problema y poderlos ayudar de la mejor manera.
¿Cuáles son las obligaciones del administrador? En este caso, como le mencionaba, ¿no? El director de la UGEL o de la DRE, ¿no? O de la GRE. En principio se debe designar al registrador del CIMEX. Y bueno, como le mencionaba, este punto es importante, ¿no? Que se debe informar a la OTEPA en un plazo máximo de 2 días hábiles el término de la relación laboral. Es decir, como le mencionaba, muchas veces nos pasa con frecuencia, ¿no? Que llamamos a un registrador de una determinada IGET y esta persona pues ya no labora hace meses y no nos da a veces razón de quién es el nuevo registrador. Entonces es importante que cuando este servidor ya no labore, pues inmediatamente se gestione, se designe un nuevo servidor y se nos informa al respecto, porque no hay otra forma que nosotros podamos tener conocimiento de ello. Otra de las obligaciones del administrador de la DRE, UGEL o GRE es supervisar y monitorear la labor realizada por su propio registrador. Y finalmente también informarnos, ¿no? Respecto a alguna dificultad técnica que se presente con el CIMEX. Las obligaciones del administrador regional. En este caso, ¿no? Estamos hablando ya del director de la DRE, director de la GRE. Igualmente, tiene que designar al registrador CIMEX de su institución. Se informa también a la OTEPA si ya no hay un término de la relación laboral del registrador o del propio administrador. Se debe supervisar y monitorear la labor registrada por estas personas. Informar también a la OTEPA en caso ocurra algún tipo de dificultad. Y las labores supervisar a sus UGELes, ¿no? O sea, el administrador regional debe asimismo supervisar que las UGELes cumplan con registrar el registro correspondiente. Es importante precisar acá que el incumplimiento, pues, del registro, de las denuncias, de la actualización de las mismas, genera un tipo de responsabilidad administrativa, disciplinaria, ¿no? Entonces, en consecuencia, podríamos estar en alguna falta, podríamos ser incluso sancionados. Por ello, ¿no? Se le recomienda siempre, ¿no? Que estemos al día del registro y ante cualquier duda o situación que se presente, pues consultarnos, ¿no? Para eso estamos, para apoyarnos, para poder, en cierta forma, colaborar con ustedes, ¿no? Entonces, tener en cuenta que efectivamente esto, si no se cumple con este registro, con esta actualización, pues podemos caer en responsabilidad administrativa disciplinaria. Ahora, ¿cuáles son las funciones de esta oficina, es decir, de la OTEPA? Nosotros otorgamos el acceso al CIMEX, es decir, ustedes nos envían la información de quién va a ser el registrador de acuerdo a las formalidades que hemos mencionado anteriormente, y nosotros otorgamos el acceso al CIMEX a esta persona. Eh, También consolidamos la información de los registradores y administradores cuando nos piden algún tipo de información de cuántas denuncias se tienen, cuántas han sido gestionadas. Nosotros a través del CIMEX pues podemos sacar informes, ¿no? Cuadros, estadísticas. También brindamos asistencia técnica y legal a los registradores y administradores. Como lo hemos mencionado anteriormente, entonces, en caso de cualquier duda, si necesitan de repente un taller personalizado, nosotros siempre vamos a estar listos para apoyarlos, ¿no? Es decir, o sea, no nos quedemos con las dudas, de repente hoy mismo nos quedamos, termina el taller todo y no nos queda claro las cosas, pues nos podemos comunicar a través de los canales que les voy a mencionar dentro de un momento para poder tener una asistencia ya técnica ya de manera personalizada. Y finalmente, otra de las funciones de la OTEPA es supervisar que las IGET cumplan con el registro de las denuncias y sus respectivas etapas también, ¿no? Mencionarles también que bueno, desde julio de este año hemos realizado algunas visitas coordinadas con algunas direcciones regionales y gerencias regionales de educación para ver efectivamente in situ cuáles son los problemas que se generan en el registro, ¿no? Para ver si efectivamente la información que está registrada es la misma que tienen ellos en su base de datos. Y ello nos está sirviendo mucho para ver la realidad de cada región. Y estamos efectivamente llegando a las regiones, de repente vamos a llegar a algunas más, para efectivamente constatar que se cumpla con este registro. Siempre en un ánimo de coadyuvar, no de sanción, sino de ver mejoras, cómo podemos apoyarlos como ente rector a ustedes para poder realizar un adecuado registro de las denuncias. Finalmente, mencionarles que, como les decía hace un momento, ¿no? Ante cualquier consulta, duda, algo que no haya quedado claro, de repente necesitan una capacitación de manera individual a cada IGET,
pues que pueden comunicarse con nosotros, los miembros del equipo CIMEX, Marco Antonio Chunga Vargas, Candy Hernández Jiménez y quien le habla, el coordinador del equipo, Luis Fernando Murillo Ordóñez, a los teléfonos que pueden visualizar acá, al anexo correspondiente y al correo institucional consultas-cimes@mineo.gov.p. Siempre vamos a estar llanos a apoyarlos. De repente no inmediatamente, ¿no? Porque a veces se presenta mucha carga laboral, pero en su momento nos vamos a comunicar con ustedes y le vamos a dar el soporte correspondiente, la ayuda que ustedes necesitan. No duden en preguntarnos, no duden en realizar cualquier consulta, ¿no? Porque definitivamente a veces hay cosas que no quedan claras o bueno, de repente se comete un error en el registro. Nosotros estamos listos para apoyarlos en caso de cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, esa es mi participación por el día de hoy, ¿no? Sin perjuicio de que más adelante se van a resolver algunas preguntas que hayan quedado de repente pues, en el aire respecto a estos temas. Y a continuación pasaremos ya con el señor Marco, Marco Chunga respecto a eh, el tema ya propiamente del taller. Marco, por favor, adelante. Sí, buenos días amigos, espero que me escuchen bien. Es un gusto volver a encontrarnos en estas maneras o formas virtuales de volver a encontrarnos, ¿no? Yo voy a estar a cargo ahora de la parte del registro de información y gestión de información en el aplicativo propiamente dicho. Quiero recordarles que encuentran un link en el chat de la reunión donde les solicitamos que registren su asistencia. De acuerdo, voy a proceder a compartir mi pantalla para que ustedes podamos apreciar de forma rápida y breve. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Cómo es la gestión de información en el CIMEX desde su acceso? Ya Luis ha indicado cuáles son los requisitos para poder acceder al sistema y poder comenzar a trabajar en el aplicativo. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Cuando ya el Ministerio de Educación, a través de OTEPA, les confirma que sus credenciales cuentan con acceso al CIMEX y les ha llegado el correo de confirmación, ustedes ya están habilitados para proceder a acceder al CIMEX. El CIMEX, como ustedes saben, funciona bajo la plataforma de Perú Educa. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, siguiendo hablando de Perú Educa, pero haciendo un paréntesis. Perú Educa está mejorando su plataforma y ha generado una plataforma mucho más actualizada. Muchos de los aplicativos o herramientas que están dentro de Perú Educa no están funcionando bien en esta plataforma actualizada. Es por eso que la mayoría de estas aplicaciones siguen trabajando en la versión anterior del CIMEX. ¿Por qué les digo esto? Porque para que el acceso al CIMEX sea mucho más fácil, no ingresemos a través de www.perueduca, sino ingresemos desde w3.perueduca.pe. Cuando yo hago eso, cuando le indico al sistema que ingrese a esta página, voy a entrar a esta página que es la versión antigua de Perú Educa, antigua hasta diciembre del año pasado. Por ahí. Voy a iniciar sesión con el usuario que yo he creado para acceder al CIMEX. Como bien comentaba Luis, lo ideal es que sea un correo institucional, pero si no tienen un correo institucional, porque muchas entidades todavía no tienen estos servidores, pueden usar un correo personal. Pero es ideal que ese correo personal tenga su nombre y su apellido. Traten de no mandar oficios con un correo que diga estrellitaazul@gmail.com, ya que el correo electrónico con el cual ustedes van a acceder al CIMEX los identifique. Por ejemplo, en este caso yo estoy usando un correo de M. Luis Chunga y voy a poner su contraseña. Cuando yo haga esto, ponga la contraseña correcta y me aparezca esta pantalla, me va a aparecer hacia la derecha el nombre del usuario que ha accedido y esto me indica que yo ya me lo guié correctamente. Lo único que debo de hacer luego de esto es cambiar la línea de dirección y dejarla de la siguiente manera.
w3.peroeduca.pe/CIMEX. Al presionar Enter, si es la primera vez que yo accedo al CIMEX, me va a preguntar a qué entidad represento. Lógicamente, este usuario tiene acceso como un registrador de UGEL. Por eso le pide a qué entidad representa, en qué región y qué UGEL. Yo voy a usar una región, La Libertad, y voy a usar una UGEL que no existe. Es una UGEL que usamos, digamos, para hacer estos temas de capacitación, para no afectar la información que tienen ustedes grabada. La UGEL Trujillo no existe. Yo le voy a poner continuar y automáticamente el CIMEX ya me logró acceder, identificándome que yo soy usuario del UGEL Trujillo. Insisto, es una UGEL que no existe, no voy a alterar los datos del aplicativo. Como este UGEL no existe, ustedes comprenderán que no tiene ningún expediente registrado. Es por eso que a este lado de la izquierda, donde sale la estadística de resumen, me dicen que hay 0 ingresados, 0 expedientes con informe preliminar, 0 expedientes instaurados, 0 con informe final, 0 decididos, 0 no instaurados y 0 prescritos. Si yo tuviera una lista de expedientes registrados, esa lista me aparecería aquí en un detalle. Lo que voy a hacer ahora es voy a registrar un expediente de un caso X, caso supuesto, para ver cómo se hace el registro de información y voy a centrarme en los procesos o los procedimientos un poco más tediosos que tienen. El CIMEX en realidad es una herramienta sencilla de manejar, pero siempre hay cosas que nos pueden dificultar el trabajo. Cuando me llega la denuncia, a nivel de denuncia, yo tengo que revisarlo en la pestaña de ingreso de expediente. Si el expediente, yo soy nuevo en la entidad y llego y tengo un expediente que ya tiene instauración, pero no ha sido registrado en el CIMEX, yo tengo que registrar ese expediente desde sus etapas anteriores, es decir, desde cuando estaba a nivel de denuncia, cuando se sacó el informe preliminar y la etapa de instauración. Yo no puedo registrar un expediente en una etapa avanzada si no he pasado por las etapas precedentes a esto. Entonces, todos los expedientes tienen que pasar por las etapas propias del proceso disciplinario. Voy a ingresar un expediente, el expediente 200. Este número que está aquí es el número que asume la denuncia cuando llega recién a la entidad. Es decir, el ciudadano presenta su denuncia a la entidad y la entidad le pone un número de expediente. En algunos casos, tenemos que dividir ese expediente. ¿Por qué tenemos que dividirlo? Porque han denunciado a 3 personas. 2 personas son docentes de la Ley de Reforma Magisterial y otras 2 personas, es decir, hay 4 denunciados. 2 son docentes de la Ley de Reforma Magisterial y 2 son CAS de la Ley Servir. Entonces, como estas 2 personas, las procesan en diferentes comisiones, hay que ingresar 2 veces ese expediente. Lógicamente, que al ingresarlo cada vez, yo debo definir a qué comisión va. El primero quizás va a la comisión de docentes y el segundo va a la Secretaría Técnica de la Ley Servir. Si ese es el caso. Si no es el caso, pongo el número del expediente, el año del expediente, y alguien pregunta por allí, pero ¿por qué han dejado año 2017, 2014, 2019, 2021? Porque puede ser que hoy día les llegue un expediente del año pasado, o puede ser que recién encuentren un expediente que no fue registrado en el 2020. Y la herramienta te va a permitir registrar. ¿Cuándo activo la casilla retrotraído y la casilla informe de control? La casilla retrotraído lo activo cuando este expediente tiene una decisión final de retrotraer este proceso. Es decir, una persona la sancionaron, esta persona no estaba de acuerdo con la sanción y apeló o presentó un recurso a Servir y Servir dijo, bueno, tiene razón, el procedimiento que se ha realizado está mal, retrotraigan el expediente hasta la etapa de inicio. En ese caso, yo tengo que volver a registrar el expediente y debo de activar esta casilla para indicar que este es un segundo proceso de un expediente anterior. Yo activo informe de control cuando esta denuncia es producto de un informe de la oficina de control de la entidad. De repente OSI se da cuenta que en la oficina de, no sé, de administración, están usando las impresoras para imprimir los trabajos de su maestría o de su doctorado.
Se da cuenta de esto, hace una investigación y entrega ese informe a la Comisión de Proceso Disciplinario para que haga la investigación. Si ese es el caso de esta denuncia, selecciono informe de control y pongo qué informe de control sustenta esta denuncia. Si no es el caso, quedan vacíos. No hay ningún problema, o sea, no afecta al proceso que queden vacíos. Abogado asignado es la persona que está a cargo en la OGEL, en este caso ustedes, de llevar este proceso disciplinario, de investigar esta denuncia y, de ser el caso, llevar el proceso disciplinario. Todos los datos en el CIMEX funcionan en una relación con RENIEC. Es decir, nosotros no debemos de ingresar el nombre. Lo que debemos de ingresar es el DNI de la persona. Si yo pongo un DNI aquí, por ejemplo, pongo el mío y presiono Enter, lo que va a hacer CIMEX es conectarse a la base de datos de RENIEC y obtener el dato del propietario de ese DNI. Luego debajo dice documento de ingreso a la comisión. ¿Con qué documento me dieron el expediente? Me lo pasaron con un informe, con un memo, con un oficio. Dependiendo del documento que yo ponga, pongo aquí el número, en este caso, del informe. ¿Qué pasa si me lo pasan con una hoja de ruta que no tiene numeración o me lo pasan con un documento que no tiene numeración? Pongo otro documento y referencio el mismo número del expediente, número y año del expediente. Fecha, cuando ocurrieron los hechos, yo voy a poner aquí septiembre, 1 de septiembre de 2022. Voy a poner que este caso es del 2022 también, ¿no? Todo el 2022. Fecha de ingreso a la comisión. Lógicamente, si este expediente o este hecho ocurrió en septiembre, tal como lo veo aquí, yo no puedo indicar que ingresó antes de septiembre. Es por eso que el CIMEX ya restringe eso y no te permite poner una fecha antes del 1 de septiembre. Si ocurrió el 1 de septiembre, me debe haber llegado a mí después, de repente el 2 de septiembre. ¿Quién me dio el expediente? Digamos qué dirección me pasó esa denuncia. El denunciante. Este es un dato no obligatorio. Es decir, si no tenemos el DNI de la persona que está denunciando, no tenemos que ponerlo. Es por eso que no tiene el asterisco de obligatorio. Si yo no lo pongo, CIMEX no me va a decir nada, no hay ningún problema. El tipo de falta, si es falta administrativa, infracción ética, voy a dejarlo en falta administrativa y el hecho denunciado. Y aquí me voy a detener un momentito, aquí de repente donde más me voy a detener. Aquí tenemos una clasificación de hechos denunciados. No estamos hablando de tipologías, sino estamos hablando de hechos denunciados. Si yo selecciono cualquier hecho denunciado, excepto violencia sexual, no pasa absolutamente nada. Es decir, yo puedo decir que ha sido un tema de cobros indebidos y que la persona que ha cometido el cobro indebido no está identificada. ¿Cuándo pongo que está identificado y cuándo pongo que no está identificado? Identificado es cuando tengo el DNI de esta persona denunciada. Lo tengo plenamente identificado. Si yo pongo no, es cuando no tengo el DNI, pero de repente tengo el nombre. Se llama José Luna, por decir algo. O de repente es el señor, el encargado de la biblioteca. Pero tengo un dato referencial de quién es. Esto me va a pasar en cualquiera de los casos, excepto en violencia sexual. Cuando yo selecciono violencia sexual en contra del estudiante, no existe la posibilidad de que yo no tenga identificada a este agresor. Por eso la casilla de no siempre se va a desactivar. Voy a regresarlo a cualquier otro hecho y sí me permite seleccionar el no. Pero si yo le pongo violencia sexual en contra del estudiante, debo de tenerlo plenamente identificado. Aparte de eso, yo debo de seleccionar una subtipificación en el hecho de violencia sexual. Es decir, es hostigamiento sexual y acoso, es tocamientos indebidos, es violación sexual o es violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos. Estas 4 subclasificaciones están acorde al CICB, a la plataforma de reporte de casos de bullying, de violencia en contra del estudiante. Es decir, tenemos que lograr que los casos de violencia sexual que estén en el CICB traspasen automáticamente al CIMEX. Lógicamente con algunos criterios de validación que hay que llevar.
Pero en esa línea hay que seleccionar la subtipificación de este hecho de violencia sexual. Y como les dije, siempre debe estar plenamente identificada esta persona. En número de encausados tengo que poner cuántas son las personas que están denunciadas y al hacer clic me va a dar el espacio para poner el nombre. ¿Y por qué en los casos de violencia sexual tiene que estar plenamente identificado? Porque tenemos, aparte de poner el DNI de la persona, tenemos que poner los datos de la aplicación de la medida preventiva. ¿De acuerdo? Si yo pongo un DNI aquí, voy a volver a poner mi DNI, solamente para que vean algo. Y no me aparece absolutamente nada, significa que mi proceso está bien. Pero si yo pongo un DNI, yo he seleccionado algunos DNI por aquí, de la base de datos. Si yo pongo un DNI y me pasa esto, que ahorita lo van a ver, esperamos ahí un ratito, me pasa esto, significa que esta persona tiene ya registrado en el CIMEX una denuncia. No necesariamente esta denuncia está en el CIMEX de nuestra entidad, en este caso el Auge Trujillo, sino en cualquier entidad a nivel nacional. Es decir, esta persona que yo he puesto acá tiene un expediente de este año, que está en estado ingresado, en la UGEL 4 de Lima Metropolitana. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante registrar en el CIMEX? Porque esto nos permite tener la relación de los profesores que tienen denuncias a nivel nacional. No solamente a nosotros, sino a ustedes. Poniendo ese DNI, ustedes pueden saber el historial de esta persona. ¿De acuerdo? Ahora, igual, cuando es un tema de violencia sexual, tengo que poner el tipo de medida, el documento que acredita esa aplicación de esa medida y el número de ese documento y la fecha de ese documento. También aquí no te permite poner una fecha anterior a los hechos. No puedes haberlo separado preventivamente antes que ocurra el hecho. Digamos, el mismo 2 tirado. Cabe la posibilidad de que el director no haya aplicado la medida preventiva. No es posible. Y en esos momentos es cuando la UGEL se activa y aplica la medida preventiva. Luego va a venir la DRE, la UGEL. Estos datos no van a cambiar porque estos son datos que nosotros hemos definido al momento de hacer nuestro primer ingreso al CIMEX. Y aquí debemos poner la entidad donde labora esta persona. Si esta persona trabaja en el Colegio Miguel Grau, yo puedo empezar a poner aquí Miguel Grau. CIMEX automáticamente te va a poner aquí la lista de todos los colegios Miguel Grau que existan en esa jurisdicción. Lógicamente aquí no me sale nada, porque recuerden que este UGEL Trujillo no existe y no tiene ninguna institución educativa relacionada a la UGEL Trujillo. Pero si existiera, y yo pongo Francisco, me empiezan a salir todas las instituciones educativas que tengan el nombre Francisco dentro del nombre de la institución. Si el denunciado fuera trabajador del UGEL, simplemente le pongo otra entidad y aquí le pongo UGEL. UGEL Trujillo. Aquí viene la comisión encargada de este proceso. Voy a poner la comisión permanente de procesos disciplinarios. Si tuviera algún dato relevante que yo quiero grabar aquí, lo puedo poner ahí, lo puedo escribir allí. Por ejemplo, la menor pasó por cámaras GESI. Puedo escribirlo allí como un dato referencial. Si no quiero poner nada, no pongo nada. No hay ningún problema con eso. Voy a grabarlo, pero voy a anotar el número del expediente. No voy a anotar el número del expediente porque igual entro en su UGEL y lo voy a eliminar. Al momento de grabar, yo acepto. Si todo está bien, CIMEX me va a decir, tus datos se guardaron satisfactoriamente. Y automáticamente me va a aparecer aquí ya el primer registro que yo tengo, que es justo de este caso que hemos registrado juntos. Estoy agrandando un poco la pantalla para que lo puedan ver mejor. El expediente 200 de 2022, del 2 de septiembre de 2022, del Hotel Trujillo. La denunciada es la señora Paredes Vidal, tengo que borrarlo. La falta es administrativa, está en la Comisión de Procesos Disciplinarios para Docentes, su estado es ingresado, porque solo ingresado, y tiene 105 días desde la fecha en que ingresó. Si a alguno de ustedes le aparece un mensaje acá que dice prescrito, cuando entren a su CIMEX, recuerden que el CIMEX es un aplicativo de alertas.
CIMEX no determina la prescripción de un expediente o de un proceso. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que trata de hacer CIMEX es alertarlos. A mí me ha pasado muchas veces que me llaman los amigos de RG y me dicen, Marco, tengo un expediente que me está saliendo la alerta de prescripción. Perfecto. Eso es lo que quiere CIMEX. Que te salga esa alerta y que te cause eso en ti. Que te preocupes por ese expediente y lo busques. ¿Y por qué CIMEX no determina la prescripción? Porque de repente ese expediente físicamente ya fue hasta culminado. De repente esa persona fue absuelta. O de repente esa persona tiene sanción. Lo único que faltó es que esa información la actualicen en el sitio. Entonces, CIMEX te está alertando para que busques este expediente y actualices esas etapas acá. Cuando actualices esas etapas, este color va a cambiar a azul. Azul quiere decir que el expediente se cerró, se terminó. ¿Cómo se culmina un expediente? Si el expediente tiene una decisión final, puede ser de sanción o de absolución, o si el expediente fue declarado no instaurado, es decir, se mandó al archivo porque no ameritaba, porque no se encontraron elementos de juicio. En esos casos se va a poner azul. En todos los otros casos se va a poner o verde, o amarillo, o rojo. Verde se va a poner si el expediente tiene entre 0 y 105 días. Justo aquí está en 105 días. Si yo abro el CIMEX mañana, me va a aparecer aquí 106, pero ya no me va a aparecer en verde, sino me va a aparecer en amarillo. De 105 a 160 lo va a poner en amarillo. Y de 160 hacia arriba lo va a poner en rojo. Los colores no están de acuerdo a un plazo legal, sino más o menos un tiempo prudente en el cual podría estar el proceso en sí. ¿De acuerdo? Vamos a notar también que aquí yo ya tengo una alerta. Me dice que tengo un expediente ingresado, que es este que está aquí. Cuando yo le registre a este expediente su informe preliminar, automáticamente aquí se va a convertir en 0 y aquí va a pasar en 1. Porque este expediente va a pasar por estas etapas. Si yo luego ingreso un expediente nuevamente en estado ingresado, aquí me va a aparecer 2.0. Vamos a registrar el informe preliminar, el supuesto informe preliminar de este expediente 200 de 2022. Voy a la opción de informe preliminar. Busco el expediente aquí. Aquí lógicamente me aparece solo este. Noten que si yo voy a la etapa de instauración, no me va a aparecer nada aquí. Porque no hay ningún expediente que tenga ya un informe preliminar registrado para poder registrar en la instauración. Regreso al informe preliminar, busco el expediente, me aparece la pantalla de resumen, que es una pantalla que me permite a mí estar seguro que es el expediente al que yo le quiero registrar el informe preliminar. Veo el nombre ¿cómo se llama? Del denunciado y ya estoy seguro que es, veo el número del expediente, veo el hecho denunciado. Si ese fuera el caso, le pongo cerrar. Y simplemente se aparece esta pantalla. Pero si yo de repente quiero un reporte de este expediente, la información de ingresada de este expediente, yo le puedo hacer exportar y automáticamente CIMEX me va a mandar un Excel toda la información de ese expediente en su etapa de ingreso, tal como lo ven aquí. Solo la etapa de ingreso en color amarillo. Si no hubiera querido eso, le pongo cerrar y simplemente puedo registrar la información aquí del informe preliminar. ¿Qué puedo hacer en el informe preliminar? Puedo cambiar el hecho denunciado. De repente la denuncia fue por violencia sexual, apliqué la medida preventiva y en la investigación se dieron cuenta que no había sido violencia sexual, sino violencia física. Puedo cambiar el hecho de violencia física. Solo lo puedo cambiar hasta la etapa del informe preliminar. O de repente lo denunciaron por violencia física y se dieron cuenta después, en la investigación, que era violencia sexual. Lo puedes cambiar. Y si tú lo cambias a violencia sexual, lógicamente el CIMEX te va a pedir la aplicación de la medida previa. El abogado a cargo del expediente. Si de repente reasignaron el expediente a otra persona, pongo el DNI de esa persona, voy a cambiar un número aquí, voy a poner 5 y voy a poner enter y automáticamente sale el nombre de la nueva persona que está a cargo de este expediente. Pongo el número del informe preliminar, el año del informe preliminar,
la fecha de derivación es cuando envié yo este informe preliminar a dirección para que saquen en la resolución de apertura o no apertura. ¿A dónde lo envié? Lógicamente al destino interno, porque lo envío a dirección para que saque la resolución. ¿Por qué me salen otras oficinas? Porque si el caso fue elevado a la Secretaría Técnica, el que inicia el proceso es el jefe inmediato superior y no el director. Entonces, en esos casos podría marcar, ¿no? Y aquí viene la decisión si se va a aperturar o no se va a aperturar. Si yo le pongo no aperturar, no recomiendo aperturar, porque ustedes mejor que yo saben que el informe preliminar es, en el caso de las comisiones de docentes, es una recomendación. Si ese es el caso, yo le pongo no recomiendo aperturar y te va a preguntar por qué no recomienda. Porque no amerita o de repente porque no lograron identificar los encausados. Si no hay ninguno de los dos, no se marca ninguno. Pero si yo pongo sí, recomiendo aperturar, lo que va a pasar es que me va a dar una pestaña donde debo, o una grilla donde yo debo de registrar mayor información de esta persona. Porque si yo le voy a aperturar proceso a esta persona, la debo tener plenamente identificada. Y de repente en la investigación también me doy cuenta que no es uno el encausado, sino que son dos. Simplemente puedo cambiar el número aquí y lógicamente tengo que poner el DNI de la segunda persona y los datos de la segunda persona. En este caso, seguimos con una persona, tengo que poner su cargo, voy a poner profesor, perdón, voy a poner profesor nombrado, su oficina es la institución educativa, porque es un profesor de institución educativa. Luego me muestra si se aplicó la medida preventiva o no. Si no se aplicó en la etapa del ingreso del expediente, puedo registrarlo aquí. Luego me pregunta nuevamente si se va a aperturar o no. Si yo pongo sí, ¿con qué norma voy a aplicarle el proceso disciplinario a este profesor nombrado? Y en la tipificación tengo que seleccionar el artículo y el inciso correspondiente, lógicamente, al hecho de violencia sexual. ¿De acuerdo? Yo ahorita voy a marcar dos, cualquiera dos, del 49, solamente para que vean ustedes que sí se puede marcar dos o tres, porque de repente lo denuncian por dos o tres cosas. Luego te preguntas si es un caso de corrupción o no. Lógicamente, para tema de violencia sexual, no aplica el caso de corrupción. Si yo tengo toda la información debidamente registrada aquí, yo puedo detectar por ahí algún error, pero si yo tengo la información ya registrada aquí, procedo a guardar. CIMEX, a manera de información, te manda una alerta o un mensaje de plazo de prescripción. Yo pongo aceptar y automáticamente CIMEX, si encuentra algún error, que yo les comentaba hace un momentito que se había detectado un error, te va a mandar una pantallita, y lo he hecho para que sepan cómo es la pantalla de errores del CIMEX, donde te dice cuál es el error. Te dice, el año del número del informe preliminar no puede ser menor al año del expediente. ¿Qué ha pasado? El número del informe preliminar yo le he puesto 2011. Si el expediente del 2020 es cronológicamente ilógico, que el informe preliminar sea del 2011. Entonces, CIMEX, cuando les aparezca esta pantalla, es un error. CIMEX va a verificar eso, te va a decir cuál es el error, tú lo vas a subsanar sin perder la información y lo vuelves a grabar. Si CIMEX encuentra que ahora sí todo está bien, te va a decir los datos se guardaron satisfactoriamente y vas a encontrar que el expediente ya se encuentra en estado de informe preliminar. Y vas a notar que aquí ese expediente de la etapa de ingreso ha saltado a la etapa de informe preliminar. Estas son las dos etapas más complicadas del registro de información en el CIMEX. Son sencillas, pero aún así son las etapas más complicadas. ¿Por qué más complicadas? Porque las siguientes etapas son simplemente reconfirmación de lo que has dicho en la etapa anterior. Es decir, en la etapa de instauración, tú tienes que reconfirmar lo que dijiste en el informe preliminar. A ver, voy a informe preliminar, la misma lógica, busco el expediente, me aparece la pantalla de resumen del expediente, y ustedes van a notar que ahora les aparece la etapa, la información del ingreso del expediente y el informe preliminar. Voy a sacar el reporte de para que vean la diferencia con el anterior.
Voy a exportar. Voy a abrir el expediente. Y automáticamente me sale aquí la información del expediente en la etapa de ingreso, que fue lo que vimos hace un momento, y ahora la etapa del informe preliminar. Ustedes tienen toda la información que registraron aquí. Cuando quieran sacarlo, lo sacan. Automáticamente te sale nuevamente el hecho enunciado, ya no lo puedes cambiar. Ya en esta etapa no puedes cambiar el hecho enunciado porque ya lo sacaste en un informe preliminar. Puedes cambiar el abogado a cargo de la información. Recuerden que estamos en la etapa de instauración. ¿Qué documento acredita la apertura en las comisiones de docentes? Una resolución. ¿Cuál es el número de esta resolución y cuál es la fecha de esta resolución? Igual no voy a poder marcar una fecha antes del 8, porque el 8 salió el informe preliminar, no puede estar la resolución antes del informe preliminar. Voy a ponerle el 30 de septiembre. Aquí ya te indica que tú indicaste que sí se va a aperturar el proceso, que es uno el procesado, que aparece el apellido, el nombre, el sexo, el cargo, el régimen laboral, la oficina, la aplicación de la medida preventiva, el tipo de medida preventiva, el documento que acredita, el número, la fecha, se va a instaurar sí o no. Es decir, como les decía hace un momento, es básicamente la reconfirmación de lo que ustedes habían definido en la etapa del informe preliminar. Solamente te pide un dato adicional, la fecha de notificación. ¿De acuerdo? Pero hasta ese momento que salió la resolución, yo no la tengo notificado, pero puedo grabarlo. Vamos a probar eso. Voy a guardar este expediente y van a notar que sí me permite grabar el expediente. Es más, el expediente sale instaurado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque deben de ser, la semana pasada me han llamado 3 veces por este caso y quiero que le presten atención allí. Me llamaban, me decían, Marco, no puedo registrar el informe final a pesar de que ya le grabé la instauración. ¿Y qué pasaba? Que cuando iban a informe final, no encontraban el expediente 200. No aparecía. ¿Por qué no aparecía? Porque ese expediente 200 no se había registrado la notificación. Es decir, la notificación se puede registrar en un segundo momento. Regreso a la etapa de instauración, busco ese expediente, noten que apareció, voy a ir a la opción de la fecha de notificación, está aquí, y voy a registrar. Fecha de notificación, para no pasarnos los 5 días, voy a poner que fue el lunes 3. Lo voy a grabar. O sea, la única etapa donde te permite una doble grabación en 2 momentos diferentes es la instauración. Y ahora sí, ese expediente en el informe final ya se encuentra habilitado. Como ustedes saben mejor que yo, en la etapa del informe final y la toma de decisión, lo único que hay que indicar es si a esta persona se le va a sancionar o no se le va a sancionar. El informe final es la recomendación de esa sanción o resolución y la toma de decisión es la decisión final, si se va a decidir sancionar. Vamos al informe final, que es la recomendación. Me aparece la información resumen de ese expediente. Nuevamente, si yo le pongo exportar, me jala un Excel y ese Excel ahora me va a tener la información de ese expediente, pero en todas sus etapas, tal como lo ven aquí. La etapa de ingreso, la etapa del informe final con el color celeste, característico celeste, y la etapa de instauración con el color anaranjado, naranja. Y ahí está. Hasta ahí llegó. Ahora, ¿qué debo de registrar en el informe final? El número del informe final, la fecha del informe final. Lógicamente no puede ser antes de la notificación. Con el informe final, puedo cambiar el abogado y puedo dejar la otra persona. ¿Quién es el órgano sancionador? En la comisión de docentes es el director.
¿Y qué hay que completar aquí de esta persona? Donde ya no puedo cambiar el nombre, el sexo, el cargo, el régimen laboral, la oficina, la fecha de instauración, la tipificación, la norma aplicada. Solo debo registrar si se va a sancionar o no. Si yo pongo no, listo. Y te pregunta por si acaso si es por prescripción o por dimisión. Pero si yo le pongo sí, tengo que definir cuál es la sanción aplicada. ¿De acuerdo? Alguien por ahí nos podría decir lógicamente, pero ¿por qué han puesto amonestación escrita? Y lo hemos puesto allí porque está en la norma. La amonestación escrita, al ser una falta leve, como ya dijo Luis hace un momento, es un expediente que se debe tratar en la propia institución educativa, en el caso que sea un colegio. Porque en las comisiones docentes solamente ven faltas graves y muy graves. Pero está allí porque en el listado de la norma está allí. Esto se jala de la propia norma. ¿Qué pasa si es de institución? Simplemente queda como institución. Pero si yo pongo cese temporal, tengo que especificar cuál es el cese temporal. Por ejemplo, yo no recomiendo un cese temporal de 3 meses, por decir algo. Si yo lo grabo y acepto a la pantalla de información, si los datos están correctos, sí me va a decir, bueno, ya se grabó, tu expediente está en el informe final, y como ven aquí en el resumen, ya está en el informe final. Si está en el informe final y sigue en color verde, la única etapa que nos falta es la decisión, la toma de decisión final. Voy a tomar decisión, la misma lógica, como ven, usa la misma lógica el CIMEX, me manda la pantalla de resumen. ¿Y qué tengo que registrar en la toma de decisión? ¿Cuál es la resolución que acredita la sanción o absolución de esta persona? Pongo el número de resolución, la fecha de esa resolución, o puedo pasarme, no puede ser anterior a una fecha del informe final, y tengo que definir cuál es la sanción. Igual, puede ser que no sancione porque se aparte de la recomendación de la comisión, puede decir que sí sanciona, y puede ser otro tipo de sanción, es decir, no hay 3 meses. Por ejemplo, voy a poner algo fuera de toda lógica y voy a guardar. Voy a aceptar y lo puse fuera de toda lógica para que vean los errores o cómo de consistencia la información del CIME. Yo le puse que a este señor le iban a sancionar con un cese temporal de 7 años. Esa sanción no existe. CIMEX te avisa aquí. La sanción aplicada del sancionado debe ser entre 41 días y 12 meses. O sea, CIMEX se va a consistenciar de que por un error de digitación no pongas eso, ¿no? Entonces yo puedo cambiar aquí. En vez de los 3 meses que me recomendaron, yo puse 7 meses. Como 7 meses está dentro del rango permitido, sí me dejo grabar. Y vamos a notar que ese expediente ya se pone en azul, como les comenté al iniciar esta exposición, esta explicación. Se pone en azul porque este expediente ya fue decidido, ya se culminó. Repito, las dos maneras de culminar un proceso es en la decisión final, sea de sanción o absolución, o cuando se decide archivar en la etapa de instauración, es decir, se decide no aperturar el disciplinario, porque no ameritaba el derecho, por X motivo. Esta es toda la gestión del expediente del CIMEX. ¿Cuándo usamos los recursos administrativos? Los recursos administrativos no es que ustedes hacen el recurso administrativo. Lo que debe llegar aquí es si algún expediente tiene un recurso administrativo donde la decisión final decide volver a realizar algo en este proceso donde lo sancionaron. Si no le dieron la razón del órgano superior a este recurso administrativo, no tienen que registrar. Pero si les llega una denuncia nuevamente con un recurso administrativo donde dicen retrotraer el expediente o volver a hacer el proceso de la etapa de inicio, esa decisión final sí hay que registrarla. ¿Cómo se registra? Busco el expediente del cual me han solicitado retrotraerlo, ¿de acuerdo? Lo selecciono, me dice cuál es la información del expediente. Lógicamente aquí te van a aparecer solo los expedientes que han sido decididos. Si el expediente no está decidido, no puedes aplicarlo en recurso administrativo. ¿Cuál es el recurso administrativo que se presentó y cuál es la decisión de ese recurso administrativo? Si no fue admitido, si fue improcedente, si fue fundado,
si fue fundado en parte o si fue infundado. En realidad, todos los reportes que hemos puesto aquí es por la consideración de que están dentro de la norma. Se pone a guardar, se pone un detalle, por ejemplo, con qué resolución de qué sala fue, pones el dato aquí y lo guardas. Lo único que va a hacer el CIMEX es que cuando saques un reporte te va a decir, mira, el expediente 200 tiene un recurso administrativo con esta consideración. Los reportes son sencillos de manejar, solo que hay que tener más cantidad de información para poder aplicarlos y poder demostrar la funcionalidad de ellos. Sí sería bueno, como bien les comentaba Luis, y como imagino Candy a través de las llamadas telefónicas les ha hecho recordar, cualquier tipo de asistencia que ustedes tengan o que necesiten o quieran, los números están abiertos allí para atenderlos con gusto. Lo va a atender Luis, lo va a atender Candy, lo va a atender Guillermo, que es una persona que también trabaja con nosotros, o en este caso yo. Y en la última instancia lo entendió, pero allí tenemos un equipo informado para asistirlos en cualquier duda que tengan. Por ejemplo, en los temas de reportes, cuando tengan que sacar algo, un reporte, nos avisan y nosotros a través de una sala de reuniones, la que tenemos en este momento, le podemos explicar cualquier duda que tengan. Nosotros damos las asistencias técnicas en los temas de la herramienta del CIMEX, pero también podemos conectarlos con alguien que nos puede ayudar en los temas disciplinarios. Luis también nos puede ayudar en los temas disciplinarios. Bien, este ha sido una guía rápida de cómo trabajar en el CIMEX, cómo buscar información en el CIMEX. Espero que les sea útil. Saben, insisto, que nuestro equipo está hecho por profesionales que están abiertos para ayudarlos en cualquier duda que tengan. ¿De acuerdo? Bien, Luis, creo que ahí, ¿cuál era la siguiente parte de tu trabajo? Sí, muchísimas gracias, Marco, por la exposición, ¿no? Que ha sido muy útil, ¿no? No sin antes, bueno, antes de pasar a la etapa de preguntas, ¿no? Recordarles, por favor, que puedan registrar la asistencia, su asistencia, ¿no? En el link que se encuentra en el chat, por favor. A los que no lo han hecho, por favor, síganse a registrar, ¿no? Y también llenar la encuesta de satisfacción también, que es al final de esta etapa de preguntas, también para poder acceder al PPT de este taller. A continuación vamos a tener unos 5 minutos de descanso y en ese lapso, por favor, para que los que tengan algunas preguntas más que hacer, las puedan registrar a través del chat, ¿sí? Luego de esos 5 minutos vamos a proceder con la etapa de las respuestas, ¿sí? Muchísimas gracias, entonces los esperamos unos 5 minutos más. Nuevamente, bienvenidos todos. Bueno, ahora entraremos en lo que es ya la parte de las preguntas que ustedes mismos han realizado a través del chat. Yo resolveré algunas de las consultas y las siguientes las resolverá el señor Marco Chunga, de acuerdo a la temática correspondiente. A ver, tenemos en principio a la señorita Adela Castro de la UGEL Sullana Piura, quien nos indica, ¿no? Hay un expediente que se ha registrado con un número equivocado. ¿Cómo puedo cambiarlo? Bueno, efectivamente, a veces se cometen errores, ¿no? En una numeración colocamos un expediente que corresponde a un año, por ejemplo, 2021, cuando es 2022. En esos casos, lo que hay que hacer, señorita Adela, es enviar un correo a consultas-cimex@mineo.gov.p para que nosotros realicemos este cambio. Ustedes no lo pueden hacer. Es nosotros, como administradores de CIMEX a nivel nacional, quienes vamos a realizar esa modificación. Usted nos coloca, nos dice, se identifica lógicamente, nos precisa cuál es el error del expediente y qué es lo que debería indicar. Nosotros entonces procederemos con esta modificación. Así se realiza entonces. Tenemos otra consulta, una señorita que se llama Soledad, quien pregunta, buenos días, ¿el administrador del CIMEX necesariamente tiene que ser el titular de la entidad? Eh, bueno, lo que es la norma técnica aprobada por resolución ministerial 636 del 2018, establece pues que el titular de la IG, de la UGEL de la ADRE, tiene que ser el administrador del CIMEX. Sin embargo, se admite también por excepción que se pueda designar otro servidor, siempre y cuando haya una delegación expresa, es decir, que mediante un documento se le asigne a este servidor por delegación
la función que tiene el director de la DRE de ser el administrador, ¿no? Efectivamente sí se puede hacer, pero a través de un documento de manera excepcional. El Ojel Huamanga, la señorita Laura, indica que, o sea, el expediente de la Secretaría Técnica lo registra la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, o es que ellos tienen un usuario diferente. A ver, como les mencionábamos, en el CIME se registran tanto las denuncias en contra de los docentes bajo el alcance de la Ley de Reforma Magisterial, como las denuncias en contra del personal administrativo que se encuentran regulados en la Ley de Servicio Civil. Entonces, nuestra recomendación es que efectivamente haya un usuario para registrar las denuncias de los docentes de las comisiones permanentes y otro usuario que registre las denuncias de las secretarías técnicas de la Ley de Servicio Civil. Sin embargo, en algunas IG también, a veces por falta de personal, solamente hay un registrador, ¿no? En este caso hay que tener cuidado efectivamente para registrar, porque estamos hablando de regímenes distintos. ¿Sí? Entonces, efectivamente, podemos tener más de un registrador, uno que se encargue de lo que es la ley de reforma y otro de los disciplinarios bajo la ley de servicio civil. Tenemos también a Edward Muñoz de la UGEL Bongará. Me han comunicado que seré responsable del CIMEX. El registro de los casos, ¿lo tengo que hacer los que ingresen a partir de la fecha o tengo que subir los casos anteriores también? Bueno, efectivamente, cuando nosotros asumimos un cargo, lo asumimos tanto digamos así, también los pasivos, es decir, los documentos anteriores también deben ser registrados. No solamente es, efectivamente, a mí me asignaron como registrador y hacia adelante tengo que empezar a cumplir esta función, sino también los expedientes que no se han registrado por algún motivo o alguna dejadez, digamos así, del registrador anterior. Entonces, efectivamente, sí, las denuncias anteriores a la asignación también deben ser registradas en el CIMEX. Tenemos ahora el caso de Eliseo Alvarado de la UGEL AIJA, ¿no? Indica quién y cuándo asignan los usuarios a los administradores y registradores del CIMEX. Como se mencionó anteriormente en la exposición, los registradores de CIMEX lo designa cada director de UGEL o DRE o GRE correspondiente, quienes a su vez, ¿no?, nombran a un servidor que, como mencionamos anteriormente, recomendamos que sea una persona que labore pues, en temas disciplinarios, y a su vez nos comunican a nosotros a través de un documento con las formalidades establecidas en la norma técnica 636 de 2018. Entonces, es la propia IG la que designa a su registrador y nosotros somos los que le damos el acceso al CIMEX. Tenemos una consulta más que indica Silvia Villena Díaz. En caso de servidores administrativos cuya falta amerita amonestación, ¿se registra en el CIMEX? Como lo mencionábamos también en la exposición, las faltas leves, en este caso que generen una amonestación de manera verbal, no se registran en el CIMEX. Solo se registran las que generen algún tipo de suspensión o destitución. Entonces, no requieren ser registradas en el CIMEX. Bueno, ahora entonces pasaremos con el señor Marco Chunga para que pueda resolver las preguntas que siguen a continuación. Adelante, Marco. A ver, buenos días amigos nuevamente. Vamos a proceder a responder algunas preguntas y algunas aclaraciones también por ahí. Tenemos una consulta de Eduard Muñoz, que no ha identificado la DRE y la región, dice, ¿cuándo nos otorgarán el acceso al CIMEX? Como bien se les comentaba, nosotros les brindamos el acceso al CIMEX previa solicitud de la entidad. Es decir, la UGEL, la DRE, debe de solicitar al Ministerio de Educación el acceso al CIMEX. Para poder darles este acceso, ustedes deben de llenar el anexo 1, que es la solicitud de acceso al CIMEX, y el anexo 2, que es el compromiso de confidencialidad. En el anexo 1, como bien me recordaba Guillermo hace un momentito, en el anexo 1 hay que registrar este oficio y hay que solicitar el usuario de Perú Educa, el nombre, el apellido, el teléfono y el perfil que van a tener en el CIMEX. Y esto va acompañado del anexo 2, que es el compromiso de confidencialidad. ¿Quiénes firman el compromiso de confidencialidad? Lo firma la persona que va a tener acceso al CIMEX en calidad de receptor y el titular de la entidad que le está dando el permiso para acceder al CIMEX
en calidad de divulgante. Esto deben de ingresarlo a través de MS Parte Virtual del Ministerio de Educación y en ese momento, nosotros revisando que se cumplan todas las condiciones, les damos el acceso al CIMEX. Pero insisto, Edward, el acceso al CIMEX se les brinda con la documentación que envía la entidad, a solicitud de la entidad. Hay una pregunta de Tani Janet, dice, buenos días, al momento de ingresar el DNI del denunciante me salió el mensaje, solicitud no atendida por RENIEC. Asimismo, iba a ingresar el DNI del encausado y me salió el mensaje que la sesión había caducado, a pesar que recién había ingresado. El aplicativo se relaciona a través de un servicio web con el servicio de RENIEC. Podría ser que en ese momento, cuando se hizo la consulta, el servicio de RENIEC pueda haber estado apagado. Y justo se presionó Enter, se hizo la consulta y RENIEC dijo, bueno, no puedo ahorita porque está apagado. Podría ser un caso. Sobre la sesión, la caducidad de la sesión, si el Perú Educa se encuentra en 10 minutos sin actividad, simplemente cierra la sesión y tiene que volver a ingresar, volver a acceder al CIMEX y volver a realizar el proceso. Y como esto no lo podemos determinar, a Tani y a Janet le solicitaría poder comunicarse con nosotros para de repente hacer un soporte más personalizado y a través de una videollamada poder ayudarla y ver exclusivamente ese caso particular. Manuel Rixe Sánchez nos dice, ¿cómo podemos ingresar al CIMEX si no contamos con un correo electrónico en Perú Educa? No se les pide tener un correo en Perú Educa. Lo que se les pide es el correo que ustedes tienen, relacionarlo a Perú Educa. Es decir, yo tengo un correo mchunga@minedu.gov.pe. Lo único que voy a hacer es que entrando a esta plataforma Perú Educa voy a decirle, ¿sabes qué? Mi usuario para entrar a Perú Educa es mchunga@minedu.gov.pe. Si no tengo un correo institucional, de repente mi correo para acceder a Perú Educa va a ser marco-chunga@outlook.com. O sea, no es que tengas que tener un correo de Perú Educa, sino relacionar tu correo personal o institucional a Perú Educa. A ver. Manuel también nos pregunta, ¿cómo puedo ingresar al CIMEX si no cuento? Bueno, es la misma pregunta que se repitió. Tani Janet nos dice, buenos días, al momento de ingresar el DNI del denunciante me salió el mensaje de solicitud. Es la misma pregunta que hicimos hace un momento. La señorita Patti dice, en obligaciones del registrador debe registrar dentro de 2 días recibidos en CEPAD, en la CEPAD y PAD. ¿Se entiende que el registrador es único? ¿No se considera el informe oral dentro de las etapas? No, en el CIMEX solo se está considerando la denuncia como tal, para el ingreso del expediente, el informe preliminar, cuando ya fue aprobado, cuando ya tiene número, cuando ya fue firmado, lo registramos en informe preliminar. En la etapa de instauración, se registra la resolución de apertura o el documento que acredite el inicio del proceso disciplinario, en el caso de la Secretaría Técnica de Servir. Se registra el informe final y se registra la toma de decisión, ya sea el documento en la comisión de docentes, la resolución, o en la Secretaría Técnica el documento que acredita la sanción o absolución que se le va a dar a esta persona. En el CIMEX no se registran, por ejemplo, descargos, citaciones. No, solo se registran en esas etapas. La denuncia, el informe preliminar, la instauración de inicio, el informe preliminar o el informe del órgano instructor, sancionador, y la toma de decisión. James, de la UGEL Sur, nos dice, buen día, soy secretario técnico del PAD de docentes en CIMEX. Me aparece en el expediente 2017, 18 y yo ingresé en el 2021. ¿Cómo podría regularizar la información debido a que esos expedientes ya no están en la oficina y aparecen prescritos? Esa es una muy buena observación y ese es un fenómeno que tenemos en casi todas las UGELs. Lastimosamente, nuestra entidad pública nos hace tener cambios de personal muy frecuentes y se da el caso como James, que ha llegado en el 2021 y tiene expediente 2017-2018. Yo le sugeriría a James que solicite la información de esos expedientes a la oficina de archivo de la UGEL, me imagino que es Arequipa Sur.
Si no están en archivos, a trámite documentario le pida la información de todos los actuados de ese expediente. O sea, lo que tenemos que hacer es agotar las posibilidades de encontrar esa información. Si ya no lo encontramos, creo que tendríamos que hacer una consulta de asesoría jurídica a ver cómo hacemos con esos expedientes, porque si están registrados en el CIMEX es porque esos expedientes existieron. Y los expedientes en realidad no se pueden perder ni se pueden desaparecer. Justamente los sistemas informáticos es para que no nos pase eso. Yo creo que si consultas a trámite documentario o a la oficina de archivo, deberían de estar allí. Si no, vamos a hacer las consultas con asesoría jurídica a ver qué nos dice sobre estos casos. La UGEL 15, Guarochirí, dice cómo solucionar el caso donde por error se registró la fecha de derivación con fecha posterior a la resolución, donde el CIMEX no me permite registrar la resolución. Allí voy a explicarte ahorita a los amigos del UGEL 15 Guarochirí, y un poco para todos, para ver cómo solucionamos los errores cuando nos equivocamos por un tema de digitación en el CIMEX. Hay dos formas de solucionar esto. Por ejemplo, si yo me equivoqué en la etapa de instauración y yo puse una fecha que no es y necesito cambiar eso, como nosotros no podemos manipular la información ni cambiar datos de la información, lo que nosotros podemos hacer es, si el error está en la etapa de instauración, podemos quitar toda la etapa de instauración. Es decir, ese expediente lo dejamos en informe preliminar para que ustedes puedan volver a registrar toda la información de la etapa de instauración. Para esto, nosotros necesitamos que ustedes nos envíen un correo electrónico a consultas-cimex@minedu.gov.pe, un correo simple. Lógicamente, el correo tiene que ser desde el correo del usuario del CIMEX y nos deben de indicar, solicito, por ejemplo, eliminar la etapa de instauración del expediente tal correspondiente a la UGEL tal, ya que un error material se consignó una fecha equivocada. Ese correo llega a nosotros revisamos la información y si corresponde, es decir, si el correo es de una persona acreditada del CIMEX de esa entidad, le quitamos esa etapa. Nosotros le contestamos y ustedes cuando vuelvan a ingresar van a encontrar ese expediente en la etapa anterior para volver a registrar. Pero ¿qué pasa si el error se comete en la etapa del ingreso del expediente y no hay una etapa anterior? En esos casos lo que hacemos ahí sí eliminar todo el expediente, porque es una etapa y es la primera. Y allí lo deben volver a registrar. Igual tienen los correos, yo se los voy a indicar aquí, tienen todos los correos para hacer las consultas o los teléfonos para poder brindarle la asistencia que ustedes requieran. La UGEL San Martín nos dice, la consulta va respecto a los expedientes registrados en el CIMEX. Si un expediente actualmente se encuentra en estado de prescrito, pero al realizar la búsqueda de la oficina CEPAT no está en físico del expediente, al hacer el seguimiento en ese par de Secretaría de Dirección, no queda copia del expediente. ¿Cómo hacemos para liberar ese expediente del CIMEX? Un poco iba en la línea de la pregunta antecedente, ¿no? Preantecedente. La información deberíamos de encontrarla allí porque no puede desaparecer un expediente del objeto. Igual, creo que nosotros vamos a hacer una consulta para ver de qué manera se puede solucionar eso. Y porque no se puede eliminar un expediente que ya ha sido registrado porque es una denuncia. Imaginémonos si es una denuncia de violencia sexual. No podemos dejarla allí, ¿no? Porque son temas complicados. Vamos a ver como equipo, también les sugerimos a ustedes que puedan hacer la consulta a asesoría jurídica de su entidad para ver qué pasa con estos expedientes cuando no están. Nosotros igual vamos a ver de qué manera podemos atender. Bien, estas son todas las preguntas que tengo allí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros a nombre de la Oficina General de Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción, de la doctora Ana Pari, jefa de esta oficina, del equipo del CIMEX, de Luis Murillo, de Candy Hernández, de Guillermo, el mío propio, de Marco. Les estamos muy agradecidos por esto y cualquier consulta estamos para atenderlos, ¿no? Ya en la presentación de Luis, y se los voy a dictar, los correos para consultas, el correo para consultas es consultas-cimex@minedu.gov.pe o pueden llamarnos al 615-5800, anexo 26614.
allí los vamos a atender de la mejor manera posible y si no podemos, vamos a buscar la manera de poder ayudar. Eso es todo, agradecidos eternamente y cualquier consulta estamos para ayudarnos. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.